Seguramente has recibido alguna vez instrucciones en tu vida para las cosas que podrían llegar a acontecer. Y seguramente fueron muy valiosas y oportunas a la hora de poder utilizarlas. En este programa vamos a seguir conociendo las instrucciones que Jesús le daba a sus discípulos, oportunas e importantes para la vida de ellos en ese tiempo y para nuestra vida hoy también. Acompáñanos en este programa. Querido Padre Celestial, cuán importantes, Señor, son tus instrucciones para la vida del ser humano. Te damos gracias, Señor, porque tú eres perfecto y tú deseas, Señor, que a través de tus instrucciones nosotros lo seamos también. Querido Dios, acompáñanos y bendícenos, danos sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, seguimos conociendo parte de las instrucciones que Jesús le venía dando a sus discípulos. De hecho, a partir del capítulo 10 del libro de Marcos, comienza una etapa tan importante para la vida de Cristo mismo como para el resto de los discípulos y la humanidad que estaba con él. Previo al capítulo 10 estuvimos viendo las formas en que Jesús obraba, las formas en que Jesús se daba a conocer a las multitudes, obrando a través de milagros, las enseñanzas que daba. Pero en esta ocasión Jesús ya empieza a anticipar con pasos más firmes los momentos finales de su vida, previo a la cruz. Y era necesario seguir instruyendo, preparando y formando a los discípulos. Y en este aspecto o en esta etapa, Jesús ya entra en un plano muy importante y muy valioso. La familia, sea el matrimonio, los hijos, qué lugar ocupan las riquezas y qué necesidades también tienen las personas que quieren que Jesús haga en este momento, ¿sí? Había un plan que Dios estableció para el matrimonio desde la creación. Y un plan que a través del tiempo comenzó perfecto, pero luego el pecado empezó a arruinar ese plan original con respecto a la familia, al matrimonio. Y en esta ocasión, Diego, los escribas, los fariseos se acercaban a Jesús para preguntarle si algo había cambiado de lo que estaba establecido en la ley de Moisés, por ejemplo. Habían escuelas que ya estaban estableciendo algunas ideas o formas de avalar el divorcio, pero querían conocer lo que Jesús establecía. ¿Y cómo respondió Jesús a este cuestionamiento acerca del divorcio? Es interesante, hace 2 lecciones atrás nosotros pudimos ver de que siempre los escribas, los fariseos buscaban ocasión para hacerlo caer a Jesús. Y esta era una oportunidad que ellos veían para hacerlo caer a Jesús, para hacer que se contradiga y que diga algo que lo condene. Y vemos acá que le hablaron sobre el tema del matrimonio, que es lo que marcaba lo de la ley de Moisés, con sobre el tema del divorcio, ¿no? Y qué lindo que Jesús los lleva por un lado al amor de Dios, ¿no? Habla del tema del divorcio, pero del lado del amor, de la comprensión, de la tolerancia, y no tanto del castigo o de la ley, ¿no? Y vemos que Jesús siempre está a favor de la familia. Desde el principio, desde el comienzo, como bien vos decías, Satanás se ha empeñado y une fuerzas para separar a la familia, para distorsionar el matrimonio, en este caso, ¿no? Y siempre pone ideas y cosas que no van acorde a la ley de Dios. Pero en este caso el Señor no le habla, el Señor Jesús siempre tiene un enfoque de unión, de amor, ¿no? Y de comprensión hacia la familia y hacia el matrimonio, y le da una importancia sumamente importante en la sociedad. Exactamente. En esos tiempos, como en los tiempos de hoy, se buscaban algunos pensamientos o algunas acciones que pudieran validar el divorcio, ¿sí? Por ejemplo, se hablaba de infidelidad, se hablaba de falta de amor hacia la persona, por ejemplo, de interés hacia la otra persona. Y había algo particular porque la ley establecida con respecto al matrimonio siempre buscaba la contención y favorecer el cuidado de la mujer, ¿sí? Pero lo que ellos estaban buscando en ese tiempo era que la mujer quedara descuidada y el hombre prevaleciera como victorioso aún en el divorcio. Y el pensamiento que Jesús, de la forma que vos lo expresaste, era hacerle recordar
que el hombre fue creado por Dios, tanto hombre y mujer fueron creados por Él, y que el día que decidieran unir sus vidas, cada uno iba a renunciar a todo lo que tenía para unirse, especialmente el hombre con la mujer, y ser uno solo, y que lo que Dios había unido, nada lo desuniera o lo separara. Y por más que hoy podemos buscar distintas cosas que pueden ser causantes de un divorcio, de una separación, la idea original de Dios es que no existan o que no lleguemos a esas prácticas para que se rompa el matrimonio. Porque dentro del matrimonio o dentro del hogar no solamente se establece los cónyuges como marido y mujer, sino que también están los hijos afectados. Y había un valor importante que Jesús tenía por los pequeños, el cuidado de los más pequeños, los niños de la familia, los niños o los pequeños de nuestra sociedad, el pensamiento de Cristo en diferencia al pensamiento cultural terrible que venían acarreando, ¿no? Sí, y es muy bueno porque en un versículo dice que el reino de los cielos es de los niños. Es como nosotros tenemos que ser como niños para llegar al reino de los cielos. Y Jesús hace mucho énfasis en los niños. No le quita importancia como en ese tiempo se le quitaba importancia a los niños. De hecho, habían ciertas prácticas en ese tiempo de que si el niño salía, era una nena, tenía poca importancia, poca relevancia, no era tan importante para la familia, ya el padre la despreciaba. O si nacía con alguna discapacidad, era porque los padres habían sido pecadores y el hijo nació pecador también, por eso Dios lo castigó con una incapacidad. Y eso también nosotros lo vemos ahora, no así tan al extremo, pero no sé si a vos, Darío, te ha pasado, pero por ahí muchas veces te dicen, cuando eras chiquito te decían, si te portás mal, Dios te va a castigar. Entonces, ¿qué pasaba? Se generaba en el niño, en nosotros mismos, cuando una vez te decían eso, una tía, un tío, el padre, generaba un miedo hacia Dios y no un temor de amor hacia Dios, de respeto. Un deseo de vincularse con Dios. Claro, sino que había un miedo, una separación, había un muro de separación por esas simples palabras. Si te portás mal, Dios te va a castigar. Y eso hacía que el niño creciera con que si me porto mal, y bueno, yo me porto mal y Dios me va a castigar. O me pasó esto porque yo hice esto. Entonces, muchas veces, bueno, ahí en la palabra de Dios, ¿no? Dice en Marcos 10:14, perdón, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Tenemos nosotros la responsabilidad de inculcar al niño, de ir a Jesús, pero de mostrarle a un Dios de amor, a un Dios de paz, a un Dios de comprensión, que a pesar de los errores, a pesar de las cosas que vea a Él como Padre, a pesar de que las cosas que vea Él en la iglesia, Él siempre tiene que ir a Dios y que su imagen y su ejemplo es Dios, pero el Dios de amor, y eso es responsabilidad de nosotros como padres, como sociedad también. Exactamente. Muchas veces los niños no quieren participar de un lugar o algo que es beneficioso para ellos por la idea que le creamos los adultos, e incluso la advertencia es: no llegues a crear al niño la idea de que ir a una iglesia está mal, no porque Dios sea así, sino porque papá o mamá están ahí, claro, y ellos son la imagen mala que le dan de la iglesia, ¿no? Cuánto cuidado hay que tener en el valor de los pequeños, especialmente cuando están a nuestro cargo, de ser moldeados, de ser preparados en su personalidad y en sus características para acercarlos cada vez más a Dios, ¿no? También el texto del capítulo 10 nos habla de alguien que conocemos mucho, ¿sí? En donde nos hace reflexionar acerca de la mejor inversión que podemos hacer nosotros. Cuenta la historia del joven rico, alguien que vio pasar a Jesús, que estaba ahí cercano a la multitud y que dice que corrió hacia Jesús. Allí justamente en el versículo 10 en adelante, capítulo 10, verso 17 en adelante, cuenta el relato de la historia del joven rico, ¿no? Que reconoce a Jesús, corre hacia él para hacerle una pregunta muy importante, ¿sí? ¿Cuáles son los requerimientos para heredar la vida eterna?, le pregunta a Jesús, ¿no? Y allí Jesús le da algunas orientaciones. Sí, qué interesante que bajo esas
instrucciones que le da Jesús, ¿no? Que también lo quería instruir a él. Y es interesante porque está entrelazado con lo que hablábamos recién. Él desde niño había conocido a Jesús, desde niño había guardado los mandamientos, desde niño había cumplido la ley. Pero Jesús, me llamó la atención lo que Jesús le dijo, ¿no? al joven rico, ahí en Marcos 10:21, le dijo, y mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Me llamó la atención eso, una sola cosa te falta. Este joven desde niño había tenido las instrucciones de los padres, había ido a la iglesia, había guardado la ley, de hecho tenía un estatus importante dentro de la sociedad, tenía todo para ser feliz, pero Jesús le dijo, una sola cosa te falta. A ese joven le faltaba una sola cosa, tener a Dios en su corazón. Y quizás hoy vemos muchas personas que tienen una carrera exitosa, que pueden tener muchos bienes materiales, pueden tener una familia establecida, una buena familia establecida, papá, mamá, hijos, pero quizás les falta a Jesús en su vida. Y sus vidas se sienten vacías, se sienten tristes, hay algo que no le llena, ni la esposa, ni los hijos, ni lo material, lo llena como nada llenaba a este joven rico, ¿no? Exactamente. Y solamente le faltaba la presencia de Jesús. En esta hermosa lección, nosotros nos animamos a que podamos tener todas las cosas que Dios quiere que tengamos, una buena familia, unos buenos hijos, una buena situación económica, pero por sobre todo que tengamos a Jesús. Es la mejor inversión. Esa es De hecho, cuando Jesús nos invita a que entreguemos todo o que dejemos todo para seguirlo a Él, es porque lo que Él nos puede dar es mucho más grande que lo que nosotros podemos poseer en riquezas o en las cosas que sean, ¿no? Siempre Dios nos va a dar mucho más que lo que nosotros tengamos que dejar por seguirlo a Él, ¿sí? Y otra instrucción importante que tuvo que dar Dios, ya venimos con varias importantes para la vida, pero había algo que se había generado entre dos discípulos pensando en este Mesías poderoso, pensando en este Mesías que venía a establecer un reino que ellos todavía no entendían qué reino era. Ellos hablaban de un reino terrenal, político, que iba a gobernar sobre la nación, que iba a liberarlos de la opresión. Y estos dos discípulos se acercaron a él y dijeron, Maestro, queremos que hagas algo por nosotros. Y Jesús les dijo, ¿qué quieren que yo les haga? Entonces ellos le dijeron, cuando ya estés sentado en el trono, en tu reino, que nos pongas a uno a la derecha y al otro a la izquierda. Pensando quizás en ese nivel alto que se podía ocupar desde el lado de poder. Y Jesús les dio una respuesta que la verdad es que los dejó pensando a ellos y también nos deja pensando a nosotros en esto, ¿no? Con respecto a lo que ellos tenían que hacer para poder ocupar un lugar importante. Una de las cosas que en el texto bíblico ahí, en el capítulo 10, verso 32 en adelante, Jesús les dijo, ¿ustedes están dispuestos a beber mi copa? ¿Sí? Y a participar de mi bautismo, haciendo referencia a lo que estaba por acontecer, ¿no? Su muerte en la cruz, la agonía en el Getsemaní. Y con respecto al bautismo, hablaba de su muerte y de la sepultura de Cristo. Cosas que realmente iban a vivenciar como discípulos. Pero les dijo que el lugar que ellos iban a ocupar no dependía de él, sino que Dios designaba esto. Pero había una característica importante que Jesús puso ahí como enseñanza para ser el primero, por así decirlo, para ocupar el lugar de importancia. Sí, ahí Jesús dijo, el que quiera ser el mayor, que sea el menor. El que se quiera engrandecer, que se humille. Porque la petición de estos dos discípulos iba en contra de la enseñanza de Jesús, en contra del carácter de Jesús, iba en contra de lo que Jesús estaba queriendo demostrar a toda la humanidad. Ellos querían estatus, querían importancia, querían poder, pero Jesús les venía a dar otra cosa que ellos no entendían aún. Y muchas veces nosotros podemos estar dentro de la iglesia, podemos estar con Dios queriendo tener cosas materiales, pero Jesús está dispuesto a dar y Él nos quiere dar cosas espirituales y que no van acorde a lo que vemos
y a lo que nosotros palpamos, sino que Él está dispuesto Él nos instruye a nosotros para las cosas celestiales y espirituales que tiene preparada para nosotros. Exactamente. Y querido amigo, para ir cerrando ya este programa, hay una pregunta importante que también registra el capítulo 10 de Marcos en ocasión de la sanidad de un ciego, el ciego Bartimeo, tan conocida la historia, en donde le hace una pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y con esta pregunta queremos que también reflexiones como Jesús preguntándote a vos: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le responderías a Jesús en este momento? Una experiencia impresionante que vivió en el paso del camino, encontrándose con este ciego que escuchó hablar que Jesús estaba pasando por ahí y dice que empezó a hablar a grande voz: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se compadeció de él, ¿sí? Habíamos hablado en los programas anteriores que Jesús, cuando obraba algunos milagros, pedía que no mencionaran quién era él. Si lo reconocían, que no contaran quién era él. Pero en este caso, Bartimeo empezó a gritar: Jesús, hijo de David, reconociendo que Jesús era el Mesías, y llamarlo hijo de David lo reconocía como el rey que venía a establecer su reino, ¿sí? Lo querían callar, pero Jesús no dejó que lo callaran. ¿Qué hizo Jesús? Acudió a esa necesidad. Cuando uno es como nosotros hoy, cuando tenemos alguna necesidad física o espiritual o mental, Jesús acude a nuestra necesidad. Pero Él va más allá de lo que nosotros necesitamos física, mental o espiritualmente, ¿no? Él, en este caso con el ciego Bartimeo, fíjense que Él les responde: vete, tu fe te ha salvado. No le dice: tu fe te ha sanado. Después le dice: y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué interesante, ¿no? Que Jesús lo primero que quiere hacer es sanar y salvar tu alma. A pesar de que por ahí nosotros podamos tener algo físico que nos moleste, pero Él quiere salvar nuestra alma. Él quiere curar esos traumas, esos dolores, esas vivencias que hemos tenido en el pasado, las quiere curar y nos quiere salvar y enseñarnos a que esto material que por ahí nosotros nos acompleja, digamos, va a pasar, pero Él sobre todo quiere salvar nuestra alma, ¿no? Exactamente. Grandes instrucciones hemos tenido de la palabra de Dios para nuestra vida. Cómo cuidar nuestro matrimonio, nuestro hogar, el valor y la importancia de los pequeños, de los hijos, la parte fundamental que cumplen en relación al reino de los cielos, la mejor inversión que podamos hacer de entregar todo a Cristo, que lo que de Él viene va a ser mucho mejor para nosotros, y también el llamado al servicio, a la humildad, a entregarnos a ser los últimos, para que Cristo nos tenga en primer lugar siempre. Seguir el ejemplo de Cristo y especialmente escuchar esa pregunta tan importante: Hijo, ¿qué quieres que te haga? Que hoy podamos responderle a Jesús para que obre y haga y supla esa necesidad que tengamos en nuestra vida, pero que también seamos obedientes a sus instrucciones, a sus enseñanzas, que siempre van a ser lo mejor para nuestra vida. Que Dios bendiga tu vida.